En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Lucía, una mártir de los primeros tiempos de la Iglesia. Y siempre que recordamos a los mártires, debemos dar gracias a Dios por su ejemplo, encomendarnos a su intercesión y también darnos cuenta de que el tiempo de martirio no ha pasado. Siempre la Iglesia está en tiempo de persecución, siempre, no puede ser de otra manera. El Señor nos dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también. Nos enseñó: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Por lo tanto, es normal que el mundo ni nos entienda, ni nos acepte, y que por lo tanto nos persiga. Una persecución que no tiene que ser necesariamente, como en el caso de Santa Lucía, no tiene que ser darnos la muerte, ¿no? Esta joven muchacha bellísima de la que se había enamorado otro joven pagano y que, como no quiso casarse con él, entonces él fue quien la denunció y la mataron, y ella, dice la tradición, que prefirió perder sus ojos antes que renunciar a su virginidad, a su castidad. En cuanto al Evangelio de hoy, ante todo, el motivo por el cual el Señor cuenta esta parábola, pone este ejemplo, para hacernos ver que no basta con la oración, no basta con el sentimiento, sino que tiene que ir acompañado de buenas obras. No basta con decirle al Señor: te quiero mucho. No basta con decirle al Señor: cuenta conmigo. No basta con tener sentimientos sinceros e intensos de amor a Cristo. Eso es muy importante, pero eso tiene que ir acompañado con las obras. No basta decir Señor, Señor, sino que hay que hacer la voluntad del Padre. Esto era lo que el Señor quería enseñar a estos sacerdotes y publicanos, que efectivamente eran muy cumplidores de los temas litúrgicos, pero luego su vida no tenía mucho que ver con aquello que enseñaban incluso a los demás. Pero dentro de estos 2 ejemplos que pone el Señor, el que dice no voy a trabajar porque el Padre le manda, pero luego va, y el que dice sí voy, pero luego no va, se echa en falta un tercer ejemplo. Y ese tercer ejemplo es el que tenemos que intentar ser nosotros. Hay que decir al Señor: sí, voy, y luego ir. Señor, cuenta conmigo, y luego hacerlo. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y después hacerla. Claro que es inevitable, por desgracia, que prometamos y no siempre demos. Demos a veces y otras veces no. Bueno, es inevitable, nos hace sufrir nuestra propia fragilidad, nuestro propio pecado, pero en ese pecado y en esa fragilidad también podemos reconocer la fuerza de Dios, que es capaz de obrar maravillas incluso con instrumentos de barro. Al menos lo que tenemos que desear con todas nuestras fuerzas es querer amar a Dios, al menos querer amarle. No conformarnos con sentir, sino buscar querer amar al Señor con todas nuestras fuerzas y pedirle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la ayuda que necesitamos para que eso se lleve a la práctica. No conformarnos con el sentimiento. Conozco muchas personas que me dicen: yo soy una persona muy agradecida. Me alegro muchísimo encontrar personas agradecidas, pero cuando le pregunto qué hace para ser agradecido, me dicen: es que tengo un sentimiento de gratitud. Con los sentimientos no se vive. Los sentimientos, si no están seguidos, acompañados de las buenas obras,
pueden resultar incluso ofensivos. Si el marido le dice a la esposa, cariño, te quiero mucho, y luego se gasta el dinero en borracheras, ella puede contestar con razón, me gustaría que llevaras el dinero a casa aunque no me dijeras tantas veces que me quieres mucho. Lo que tenemos que hacer es decirle al Señor que le queremos mucho y después tener al máximo posible, y si no lo podemos hacer, empezar una y otra vez, tener el máximo de buenas obras que seamos capaces de dar. Que así sea.